Vamos a iniciar con la solución de esta hoja de trabajo. Y en la primera parte tenemos unas preguntas. Esas ustedes las pueden investigar y las van a responder. Yo me voy a ocupar acá en la solución de los problemas. Entonces, vamos a ir con los 4 problemas. Yo espero que me dé tiempo de resolver todos. Los primeros están en la medida de lo posible, pues están fáciles, ¿verdad? El último es el que tiene un poco más de complejidad. Y vamos a ir ahí con el primero. Muy bien. Este dice que un cuerpo tiene un volumen de 200 centímetros cúbicos y pesa 1000 gramos fuerza. ¿Qué empuje experimenta cuando se le sumerge en un líquido cuyo peso específico es 0.8 gramos fuerza sobre centímetro cúbico? Bueno, entonces, miren, tenemos ahí. Primero, un volumen de 200 centímetros. Micrófono, por favor, porque esa persona que tiene activo el micrófono lo voy a sacar de la clase. Entonces ahí tenemos volumen 200 centímetros cúbicos. Dice que pesa, esto es W, 1000 gramos fuerza. Y también nos habla de que el líquido en el que se está sumergiendo tiene un peso específico. Recuerden que eso es como hacer una letra S, lo único que se cierra en la parte de abajo. Dice que es igual a 0.8 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. ¿Ves? Aquí nos hacen dos preguntas. ¿Cuál es el empuje y cuánto pesa sumergir? Entonces, primero vamos a calcular el empuje. La ecuación para el empuje nos dice que esto es igual al peso específico por el volumen. Entonces, esos datos son los que tenemos. Entonces, peso específico es 0.8. Y voy a colocar las unidades de medida para que vean en qué unidad va a quedar. Entonces, ahí centímetros cúbicos por. Y el volumen dice que es 200. Entonces, miren, ahí se cancelan los centímetros cúbicos de tal manera que solo me va a quedar en gramos fuerza. Entonces, el empuje es 0.8 por 200 y eso nos da un valor de 160. Hacemos ahí un valor de 160 gramos fuerza. Bueno, ahí ya tenemos el empuje. Ahora, lo que nos preguntan es ahora nos pregunta cuánto pesa sumergido. ¿Cuánto pesa sumergido? Y entonces ahí también tenemos una ecuación. De las características que nosotros vimos, vemos que el peso cuando un cuerpo está sumergido es igual a su peso real menos el empuje. Entonces, ahí tenemos esto. Su peso es de 1000 gramos fuerza. Y el empuje es 160. Igual gramos fuerza. Por lo tanto que el peso de este objeto sumergido igual, quedará igual en gramos fuerza. Y esa resta nos da 840. Es decir que entonces este objeto cuando está sumergido ya no pesa 1000, sino que pesa 840 gramos fuerza. Y ahí está entonces la solución de ese primer problema.
Me digan, por favor, cuando ya lo hayan copiado para entonces realizar el siguiente. Ya, Ya, profe. profe. Ya, profe. Entonces, Ya, voy ahora con el siguiente. Y bueno, bien, lo que dice ahora dice, ¿cuánto pesará el cuerpo del problema anterior sumergido en agua? Entonces, quiere decir que tenemos los mismos datos, pero ahora no está sumergido en ese líquido de 0.8 gramos fuerza sobre centímetro cúbico, sino que está sumergido en agua. Y el peso específico del agua, pues ya es otro, evidentemente, ¿verdad? Entonces, aquí solamente voy a borrar lo que va a cambiar, porque lo demás es igual. Volumen, 200 centímetros cúbicos, peso, 1000 gramos, fuerza. Ahora, el peso específico del agua es 1 gramo fuerza sobre centímetro cúbico. Entonces aquí miren, el empuje es el peso específico por volumen, entonces 1 gramo fuerza sobre centímetro cúbico por 200. Y evidentemente, ¿verdad? 1 por 200, entonces es 200. Entonces, sumergido en agua, este objeto va a tener un empuje de 200 gramos fuerza. Y ahora, para saber cuánto pesa sumergido en agua, entonces su peso real, 1000 gramos fuerza, menos el empuje que tiene, que es de 200. Entonces, 1000 menos 200, 800. Es decir, que entonces este objeto en agua pesa 800 gramos fuerza. O sea, es menos pesado que en el otro líquido, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces vamos ahí con el siguiente problema. Solamente me indican si ya copiaron para entonces poder borrar. Ya, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces voy a todavía borrar no, profe. acá. Todavía no dijo. Ya. Bueno, voy a borrar. Entonces, miren, dice, encuentra el volumen de un cuerpo que al ser sumergido en agua, su peso disminuye 96 gramos fuerza. Bueno, número 1, sabemos de que está en agua. Entonces, el peso específico del agua, que vimos ahí en el anterior, es 1 gramo fuerza sobre centímetro cúbico. Bueno, ¿esto de dónde sale? De las tabletas que yo les mostré. De ahí es de donde salen estos valores. Y nos dice que disminuye. Ahora, para que ustedes entiendan, nosotros trabajamos un principio que dice que el peso disminuido es igual al peso real menos el empuje. Entonces, ¿qué es lo que lo hace, qué es lo que hace disminuir el peso de un objeto? Es el empuje. Entonces, aquí cuando nos dice que cuando está sumergido en agua su peso disminuye 96 gramos fuerza, realmente lo que nos está diciendo es entonces que su empuje es 96 gramos fuerza. Y entonces tenemos ahí. Con estos datos debemos de calcular el volumen. Entonces, yo voy a colocar aquí, amén. Habíamos dicho que entonces el empuje es el peso específico por volumen. Ahora, despejando volumen acá en esta ecuación,
Ustedes ven que el peso específico está multiplicando al volumen. Entonces lo que debo hacer para despejar es dividir. Entonces me va a quedar volumen es igual al empuje dividido el peso específico. Entonces resuelvo. Empuje es 96 gramos fuerza. Y el peso específico es 1 gramo fuerza sobre centímetro cúbicos. Aquí miren que se eliminan los gramos fuerza. Evidentemente 96 dividido 1 es 96. Entonces su volumen es de 96 centímetros cúbicos. Allí está. Muy bien. Entonces, esa es la solución de ese problema número 3. Y entonces ahora voy con el problema número 4, y como les había dicho, pues es el que tiene un poco más de complejidad. Entonces yo espero que me comprendan cada una de las partes que voy a ir realizando y que tomen en cuenta. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es de que ya se utilizan muchas de las situaciones que nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Y normalmente así es la física. Entonces voy a borrar esto para que entonces podamos trabajar ahí el problema número 4 y voy a subir acá para tener todo el espacio posible para resolver. Entonces, vamos ahí. Dice, una esfera de plata de 1.5 centímetros de radio se suelta en la superficie de una laguna de 1.20 metros de profundidad. Despreciando el rozamiento, calcule el peso de la esfera, el empuje, la aceleración de la esfera al sumergirse, el tiempo que tarda en llegar al fondo. Bueno, ¿qué datos tenemos? Primero nos dicen, miren que es una esfera de plata. Entonces, aquí voy a colocar y un valor importante es el peso específico de la plata, ¿sí? Entonces, estoy colocando los valores y conforme los vayan a necesitar, los voy a ir colocando porque si no, no me van a entender. Bueno, dice que de radio tiene 1.5 centímetros. Bueno, con esos 1.5 centímetros lo que voy a hacer es calcular el volumen de la esfera. La ecuación para volumen de una esfera nos dice que es 4 por pi por el radio al cubo dividido 3. Entonces, ahí tendríamos 4 por 3.14 por 1.5 al cubo y dividido 3. Recuerden que en este caso, pues realizaríamos ahí esa potencia, ¿verdad? 1.5 al cubo, que es 1.5 por 1.5 por 1.5. 3 veces multiplicado el 1.5. Y ese valor lo que nos da es 3.375. Después, al multiplicar 4 por 3.14 por 3.75 y dividir, nos daría entonces 42.39. Y ese valor dividido 3, entonces nos da 14.13. Y entonces ahí tenemos el volumen de este cuerpo, de la esfera, ¿verdad? Bueno, el volumen no nos lo pedía, pero recuerden que el volumen es algo fundamental que nosotros vamos a necesitar. Entonces, ahora vamos a calcular el peso de la esfera. Bueno, pero para esto nosotros vamos a necesitar allí alguna situación. Entonces voy a... Entonces voy a calcular acá el peso de la esfera. Bueno, para el peso de la esfera,
vamos a necesitar algunos datos. ¿Y qué datos van a ser estos? Bueno, pues resulta que si ustedes se recuerdan cuando hablamos de peso, en la ley de Newton dijimos que peso es masa por gravedad. Pero si ustedes se dan cuenta, acá no conocemos la masa, ¿sí? No nos dice qué masa tiene esta esfera. Lo que sí sabemos es de que definitivamente como la esfera es de plata, entonces la plata tiene una densidad. Y la densidad, miren, densidad de la plata es 10.49 gramos sobre centímetros cúbicos. Miren, allí está la diferencia entre el peso específico y la densidad, porque la densidad solo es gramos sobre centímetros cúbicos. ¿De dónde saqué este dato? Lo investigué. Solamente coloqué ahí en Google densidad de la plata y ahí me salió el valor, ¿sí? Son datos que se pueden buscar de esa manera. Bueno, ahora, ¿por qué la densidad? Porque nosotros sabemos que ahí por la clase que vimos, ¿verdad? Entonces, que la densidad es masa dividido volumen, ¿sí? Entonces, eso quiere decir de que de acá yo puedo sacar la masa. Entonces, despejando ahí masa, nos va a quedar entonces que masa es densidad por volumen, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces acá, la masa es la densidad, que es 10.49 gramos sobre centímetros cúbicos por el volumen, que fue lo que calculamos acá, 14.13 centímetros cúbicos. Miren, ahí los centímetros cúbicos se eliminan de tal manera que mi masa me va a quedar en gramos. Y hacemos la multiplicación. 10.49 por 14.13. ¿Cuánto es esto? 148.22. Muy bien, 148.20. Y miren, aquí está, esto es gramos. Bueno, como lo que yo necesito es peso, para evitar la multiplicación ahí con la gravedad, recuerden de que el peso es una fuerza. Y entonces yo puedo expresar una masa como una fuerza solamente agregándole ¿qué? Agregándole una letra. ¿Qué letra? La F. F. La ¿sí? F. Entonces así, para evitarnos, ahora ¿por qué? Porque como aquí estamos trabajando en centímetros, entonces aquí definitivamente el valor no va a ser 9.8 metros sobre segundo, sino va a ser, tendría que ser centímetros sobre segundos cuadrados, y ahí cambia el valor de la gravedad. Por eso mejor voy a evitar multiplicar. Entonces aquí ya tengo el peso de la esfera. Eso es lo que pesa la esfera. 148.22 gramos fuerza. Bueno, ahora nos están pidiendo allí el empuje. Es lo siguiente que voy a hacer entonces. El empuje. Entonces, para el empuje, ¿sí? Nosotros sabemos entonces que el empuje es el peso específico por volumen. Peso específico por volumen. Ahora, la cuestión acá es, ¿en qué se está sumergiendo? Dice, en una laguna, ¿sí? Si se dan cuenta, vamos a suponer que esa laguna tiene agua, pero si no
O sea, cuando me refiero a agua, yo creo que es algo obvio, pero recuerden, por ejemplo, en la tablita que había agua normal, que era 1 gramo fuerza sobre centímetro cúbico, y también estaba el agua de mar, que tenía otro valor. Entonces, dependiendo también de la composición química que tiene esta, así también varía su peso específico. Entonces, por eso digo, vamos a suponer que es agua normal, ¿sí? Entonces, que su peso específico es 1 gramo fuerza. Entonces, te decía, ¿verdad? Que entonces el peso específico del agua normal es 1 gramo fuerza sobre centímetro cúbico. Entonces vamos a multiplicar ahí 1 por el volumen, que es 14.13. Bueno, entonces 1 por 14.13 nos da 14.13. Entonces el peso específico acá es 14.13 gramos fuerza. ¿Sí? Entonces, aquí también nos pide aceleración. Y para la aceleración, lo que necesitamos entonces es saber cuál es el peso del objeto sumergido en el agua. Entonces vamos a colocar por acá la aceleración. Entonces aquí primero necesito saber cuál es el peso sumergido en agua, que su ecuación entonces es el peso real menos el empuje. Entonces, el peso de este objeto sumergido en agua, entonces es el peso real es que es 148.22 menos el empuje, que es 14.13. Bueno, hacemos ahí esa resta entonces. Y eso nos da un valor de 134.09. Gramos fuerza. Ahora, ¿por qué calculé el peso sumergido? Porque para calcular la aceleración voy a utilizar la segunda ley de Newton, que nos dice que, voy a colocarlo por aquí, que fuerza es masa por aceleración. Entonces de aquí voy a despejar la aceleración. Es decir, que aceleración es fuerza dividido masa. Y recordemos nosotros que el peso es una fuerza, o sea que esto es equivalente a decir peso dividido masa. Entonces, la aceleración acá será el peso del objeto sumergido en agua dividido la masa de este. De 134.09 dividido la masa, que es 148.22. Esto nos da 0.90. Y como aquí estamos trabajando centímetros, entonces acá es centímetros sobre segundo cuadrado. Ese es el valor de la aceleración. Y por último, ya casi ir finalizando, vamos a calcular el tiempo que tarda en llegar al fondo. Entonces, como es definitivamente un movimiento acelerado, vamos a utilizar una ecuación de tiempo muy famosa, porque la utilizamos bastante cuando estábamos hablando de caída libre, que es 2 por la altura dividido la aceleración.
Entonces, acá, 2 por la altura. La altura, miren, dice que es 1.20 metros. Pero recuerden que aquí estamos trabajando en centímetros, ¿sí? Estamos hablando en centímetros. Entonces, 1.20 metros expresado en centímetros es 120 centímetros. Por eso voy a colocar aquí 120 centímetros. Es muy importante tomar en cuenta que todas nuestras unidades de medida estén uniformes, ¿verdad? Entonces, y la aceleración es 0.90. Ahí, centímetros sobre segundos cuadrados. Ahí, pues, los centímetros se van a eliminar, solo nos van a quedar ahí los segundos. Y vamos a hacer toda la operación. 2 por 120 es 240. Y eso dividido 0.90 nos da 266.67. Y entonces a ese valor le sacamos la raíz cuadrada para obtener el tiempo. Y eso nos da entonces un valor de 16.30. ¿Y cómo es tiempo? Segundos. Muy bien. Y acá está resuelto. Bueno. Si se dan cuenta, pues, este problema sí es más complejo, ¿verdad? Tiene muchas más situaciones y podríamos decir que este tipo de problemas en donde ya se está aplicando el principio de Arquímedes, que es sobre el cual estábamos trabajando, al solo hablar de empuje y así, pues es sencillo calcularlos, ¿verdad? Tal y como vieron en los 3 problemas anteriores. Yo creo que estos los vieron más sencillos. En este caso se llevó más procedimiento y es necesario recurrir a conceptos que ya se tienen de otros, ¿verdad? Como movimiento vertical, las leyes de Newton y relacionar todo, ¿verdad? No solamente enfrascarnos a que como es el principio de Arquímedes, entonces solo estas ecuaciones, no, sino utiliza de todo. Entonces esto es una herramienta de trabajo. Todas las ecuaciones son una herramienta de trabajo útil en el momento que sea necesario. Muy bien. Entonces, yo espero pues que a ustedes les quede ahí más o menos la idea de cómo trabajarlo. Definitivamente, y les digo, ¿verdad? En su evaluación no va a venir un problema de estos, ¿verdad? Y si viene, pues yo espero que lo estudien bastante, ¿verdad? Pero no, yo no creo que venga un problema de estos. Entonces, así estamos finalizando el día de hoy.